En el reino de los lobos, el valor no se mide en oro, sino en la agudeza de los dientes y la fuerza de los huesos. Aquí, entre la manada de los pinos plateados, el valor de una omega podía contarse con dedos temblorosos, menos que las sobras que se lanzaban a los perros hambrientos, valiendo solo la misericordia que los fuertes pudieran concederle. Aurelia había aprendido esta verdad escrita en cada mirada despectiva, en cada insulto susurrado. Cada noche se acostaba con hambre, devorándole el estómago mientras los demás se daban un festín. Ella era la rota. La chica cuyo lobo nunca había aparecido, cuya transformación había fracasado tan estrepitosamente que incluso hablar de ello avergonzaba a su linaje. 5 monedas de cobre. Eso era todo lo que poseía en el mundo. La suma total de una vida dedicada a mendigar la aceptación de aquellos que la veían como menos que humana, menos que loba, menos que cualquier cosa digna de recordar. 5 monedas de cobre agarradas en una palma en carne viva por la desesperación. Mientras a su alrededor la plaza del mercado bullía con la crueldad casual de los nacidos en el poder, se reían de la tonta Omega, la criatura lamentable que se atrevía a soñar que la bondad aún podía existir en un mundo construido sobre el dominio y el miedo. Pero en una caja de madera, escondida bajo una lona podrida, algo esperaba en las sombras, algo pequeño, roto y olvidado, marcado como sin valor por aquellos demasiado ciegos para ver la verdad que ardía tras unos ojos cubiertos por una áspera arpillera. Un cachorro de lobo dañado, lo llamaban. Mercancía maldita, mejor dejarla morir. Lo que no podían saber, lo que ninguno de ellos podía entender, era que a veces el mayor poder viene envuelto en los paquetes más humildes, que a veces la salvación no llega con gloria, sino en silencio, que a veces 5 monedas de cobre gastadas con el corazón lleno de esperanza, en lugar de un puño lleno de codicia, pueden comprar no solo una vida, sino el destino que remodelará el mundo. En 3 meses, todos lo entenderían. En 3 meses, recordarían el día en que se burlaron de la chica Omega que veía valor donde ellos solo veían desperdicio. En 3 meses, los cimientos mismos de su mundo temblarían bajo las garras de algo que habían descartado como roto. Y la fuerza silenciosa de la mujer que se había negado a creer que roto significaba sin valor. La transformación estaba a punto de comenzar. Todo lo que se necesitaba eran 5 monedas y el valor de amar a un monstruo. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada día te espera una nueva historia. Ahora comencemos. La plaza del mercado rebosaba de desesperación y cuerpos sin lavar. Un telón de fondo adecuado para la humillación semanal de Aurelia. Apretaba con tanta fuerza sus últimas 5 monedas de cobre que le dejaban marcas en la palma de la mano. El metal se calentaba por su febril agarre mientras examinaba la escasa oferta que podía permitirse. Verduras marchitas que incluso las familias más pobres habían rechazado. Pan tan duro que podría servir como arma. Restos de carne que atraían a las moscas y desprendían un olor dulzón y nauseabundo a podredumbre inminente. Esto era lo que quedaba cuando por fin se permitía a la Omega hacer la compra. Las sobras, los desechos, las cosas que se consideraban indignas de cualquiera con un estatus real en la manada de Silverpine. Mira lo que ha traído el viento, se burló Cassandra, la hija de la Beta, mientras pasaba con su séquito de lobas igualmente privilegiadas, fingiendo seguir siendo una persona real. Ya veo. Aurelia mantuvo la cabeza gacha, concentrándose en una patata que parecía que aguantaría un día más antes de brotar. Entablar conversación con Cassandra solo provocaría más crueldad, y hacía tiempo que había aprendido que el silencio era su mejor defensa contra la malicia casual de los nacidos en el poder. He oído que ha vuelto a robar en los huertos comunitarios, susurró una de las amigas de Cassandra, lo suficientemente alto como para que Aurelia lo oyera. Patético, la verdad, incluso para una Omega. ¿Qué esperabas? La voz de Cassandra resumaba falsa compasión. Su linaje es tan débil que ni siquiera puede transformarse correctamente. Más humana que loba, en mi opinión. Las palabras dieron en el blanco con precisión calculada. La mano de Aurelia se movió instintivamente hacia su pecho,
donde la marca de su primera transformación fallida permanecía oculta bajo su vestido raído. Una cicatriz irregular donde su lobo había intentado emerger, pero no había encontrado la fuerza para completar el cambio. Ahora tenía 17 años, mucho más que la edad en la que la mayoría de los lobos alcanzaban su forma completa. Sin embargo, seguía atrapada en ese espacio intermedio entre humana y cambiaformas. Ni una cosa ni otra, sin pertenecer a ningún lugar. 5 monedas, le susurró al vendedor de verduras, un hombre canoso cuya compasión solo llegaba hasta donde le permitía su margen de beneficio. ¿Qué puedo conseguir por 5 monedas? Él la miró con algo que podría haber sido lástima si no estuviera tan teñido de disgusto. No mucho, muchacha. Quizás algunos nabos de la cosecha de la semana pasada, aunque no puedo prometer que aún estén buenos. Aya asintió, ya buscando su escaso pago, cuando una conmoción al otro extremo de la plaza llamó su atención. Había llegado un comerciante ambulante, con su carro sobrecargado de productos exóticos que atraían a los ricos como polillas a la luz, especias raras de tierras lejanas, telas que brillaban a la luz de la tarde y, en una sección separada que hacía que la multitud le diera un amplio margen, animales, no mascotas ni ganado, sino algo completamente diferente. Criaturas que desprendían un aroma salvaje y mágico, con ojos demasiado inteligentes para ser simples bestias. El mercader las llamaba curiosidades, rarezas recogidas en los confines del continente para aquellos lo suficientemente valientes como para pagar sus precios. Aurelia se sintió atraída por el escaparate, a pesar de saber que no tenía nada que hacer entre ofertas tan caras. Pero algo la empujaba, un instinto más profundo que el sentido común, que la impulsaba a avanzar entre la multitud de clientes boquiabiertos. En el centro de la colección de animales había una gran caja de madera, de construcción tosca y con varios agujeros de ventilación que habían sido perforados con evidente prisa. A diferencia de los otros contenedores, que estaban diseñados para mostrar su contenido, este parecía construido para ocultar lo que había dentro. De su lateral colgaba un cartel escrito con la fluida caligrafía del mercader. Cachorro de lobo, mercancía dañada. 5 monedas, obo. 5 monedas. Exactamente lo que ella tenía. Aurelia se acercó, atraída por la curiosidad y por algo más que no podía nombrar. A través de los huecos de la madera, vislumbró un pelaje gris y el borde de lo que parecía ser un saco de arpillera que cubría la cabeza de la criatura. «No pierda el tiempo con ese, señorita», dijo el comerciante, apareciendo a su lado con la fluida elegancia de un vendedor nato. Su sonrisa era afilada como el cristal roto, y sus ojos tenían el brillo calculador de alguien que se ganaba la vida con las desgracias ajenas. Pobres criaturas dañadas sin posibilidad de reparación. Defectos congénitos, muy probablemente. Probablemente no sobrevivirán a la semana. ¿Qué tipo de defectos?, preguntó Aurelia, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. No podría decirlo con certeza. El anterior propietario le mantenía la cabeza cubierta. Decía que era demasiado perturbador mirarlo. El comerciante se encogió de hombros con indiferencia. Se lo quité de las manos como un favor. Aunque, en realidad, supongo que incluso los productos dañados pueden servir para algo. Comida para mascotas, tal vez. Comida para mascotas. La crueldad casual de la sugerencia le revolvió el estómago a Aurelia. Volvió a mirar a través de las rendijas, tratando de distinguir más detalles de la criatura que había dentro. Era más pequeño de lo que esperaba para ser un cachorro de lobo, con un pelaje que parecía inusualmente grueso y brillante, a pesar de su aparente mala salud. Pero fue su postura lo que le llamó la atención. No mostraba la desesperación de un animal maltratado, sino una dignidad tranquila que denotaba inteligencia y conciencia. ¿Alguien lo ha examinado adecuadamente?, preguntó. ¿Le han quitado la cubierta para ver qué le pasa realmente? La sonrisa del comerciante se amplió, intuyendo una oportunidad. Eres una pequeña omega valiente, ¿verdad? La mayoría de la gente no se atreve a acercarse. Hay algo en el olor que les disgusta. Les hace sentir incómodos. Aurelia frunció el ceño. Llevaba varios minutos de pie junto a la caja y no había notado ningún olor desagradable.
En todo caso, el aroma que emanaba de su interior era extrañamente atractivo, salvaje y limpio, como un bosque de pinos después de la lluvia. «Me lo llevo», dijo antes de poder reconsiderarlo. El comerciante parpadeó sorprendido. «Disculpe, el cachorro, le pagaré el precio que pide. ¿Las 5 monedas?» Su tono sugería que pensaba que ella había perdido la cabeza, por mercancía dañada que ni siquiera ha examinado adecuadamente. «Las 5 monedas», confirmó Aurelia, contando ya las piezas de cobre. Un silencio se apoderó de la multitud cercana al difundirse la noticia de la transacción. Podía sentir sus miradas, oír sus conversaciones en voz baja sobre la tonta Omega que malgastaba dinero en una criatura que probablemente moriría en unos días. Pero bajo sus burlas, ella percibió algo más, una inquietud que les hacía retroceder ante la caja, como si lo que hubiera dentro pudiera contaminarlos de alguna manera con solo estar cerca. «Es tu funeral», dijo el comerciante, pero ya le estaba arrebatando las monedas de la palma de la mano con dedos codiciosos. «Aunque te daré un consejo gratis. No quites esa bolsa a menos que estés preparada para lo que puedas encontrar debajo». 20 minutos más tarde, Aurelia subía con dificultad la colina hacia su destartalada cabaña con la caja en equilibrio precario en sus brazos. El cachorro que había dentro había permanecido en silencio durante todo el trayecto, pero ella podía sentir su presencia como un peso cálido contra su pecho. Varias veces había vislumbrado movimientos a través de los agujeros de ventilación. No eran los forcejeos frenéticos de un animal atrapado, sino los movimientos cuidadosos y mesurados de algo que conservaba sus fuerzas. Su cabaña se encontraba en el límite del territorio poblado. Era una estructura de una sola habitación que había estado abandonada durante años antes de que ella la reclamara como suya. El techo tenía 3 goteras. Las ventanas estaban agrietadas y la puerta colgaba ligeramente torcida de sus bisagras. Pero era suya, comprada con los escasos ahorros que había acumulado durante años de trabajo servil, y representaba lo más parecido a la independencia que Omega podía alcanzar en la rígida jerarquía de la sociedad de la manada. Dentro, dejó la caja sobre la pequeña mesa de la cocina y dio un paso atrás para examinarla detenidamente. De cerca, pudo ver que la madera era más nueva de lo que había pensado al principio, clavada apresuradamente, como si alguien hubiera necesitado contener rápidamente a su ocupante. El saco de arpillera que cubría la cabeza del cachorro estaba sujeto con un cordel áspero, atado lo suficientemente flojo como para permitirle respirar, pero lo suficientemente apretado como para impedir que la criatura se liberara. «Hola», dijo en voz baja. Se acercó a la caja con movimientos lentos y deliberados. «Sé que probablemente estés asustado. Yo también lo estaría». A través de los listones, vio que el cachorro giraba la cabeza hacia el sonido de su voz. No era la reacción irracional de un animal, sino la atención concentrada de algo que entendía sus palabras a un nivel más profundo que el simple condicionamiento. «Ahora te voy a dejar salir», continuó, mientras sus manos se movían hacia el pestillo que aseguraba el panel frontal de la caja. «No te haré daño, te lo prometo». El pestillo se abrió con un suave clic y la parte delantera de la jaula se abrió para revelar a la criatura que había dentro. Aurelia contuvo el aliento, incluso con el saco de arpillera ocultando sus rasgos. El cachorro era magnífico. Su pelaje era del color de las nubes de tormenta salpicadas de plata, lo suficientemente espeso como para sugerir una excelente cría a pesar de sus circunstancias actuales. Pero fue el porte de la criatura lo que realmente la impresionó. La forma en que mantenía la cabeza alta a pesar de sus ataduras, el cuidadoso control evidente en cada línea de su cuerpo. No era un cachorro de lobo cualquiera. «Eres precioso», susurró, y lo decía en serio. El cachorro ladeó la cabeza al oír sus palabras, y ella pudo vislumbrar lo que había debajo del saco. Unos ojos que brillaban con una inteligencia que le hizo saltar el corazón. No era la simple conciencia de un animal inteligente, sino algo más profundo, algo casi humano en su complejidad. «Voy a quitar esto», dijo, con las manos suspendidas sobre el cordel que sujetaba el saco. «Pero solo si me dejas. No te obligaré». Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Entonces, lentamente, el cachorro bajó la cabeza,
en lo que solo podía interpretarse como un permiso. Los dedos de Aurelia temblaban mientras desataba los nudos, con un tacto suave a pesar de su emoción. La cuerda era áspera y estaba atada con tanta fuerza que había dejado marcas en el pelaje de la criatura. Cuando liberó el último nudo, levantó con cuidado el saco y se encontró mirando a los ojos más extraordinarios que había visto jamás. Eran dorados, pero no del ámbar sencillo de la mayoría de los lobos. Esos ojos tenían destellos plateados y cobrizos que se arremolinaban como metal fundido, y en su profundidad vio una inteligencia que la hizo jadear en voz alta. El cachorro la miraba no como una presa o un depredador, ni siquiera como otro lobo miraría a un compañero de manada, sino como a un igual, como a alguien digno de reconocimiento y respeto. «Dios mío», susurró, «¿qué eres?». El cachorro no respondió. No podía responder, se recordó a sí misma, pero algo en su mirada sugería que entendía perfectamente la pregunta. Y tal vez algún día incluso le diera una respuesta. Por ahora, sin embargo, bastaba con que lo hubiera encontrado. O quizás, pensó con un estremecimiento de emoción, él la había encontrado a ella. En cualquier caso, su vida estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podía imaginar. «¿Tienes hambre?», le preguntó, dirigiéndose ya hacia su pequeña despensa. «No tengo mucho, pero compartiremos lo que haya». Mientras preparaba la poca comida que podía compartir, Aurelia se encontró tarareando, algo que no había hecho en años. Por primera vez desde su fallida transformación, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Quizás esto era exactamente lo que necesitaba. Alguien a quien cuidar, alguien que realmente la necesitara. Detrás de ella, el cachorro de lobo la observaba con esos ojos imposibles, y algo que podría haber sido gratitud brilló en sus profundidades doradas. O tal vez era algo completamente diferente, algo mucho más peligroso y mucho más maravilloso de lo que ninguno de los dos comprendía aún. La primera noche del cachorro en la cabaña de Aurelia transcurrió sin incidentes, aunque ella apenas durmió. Cada pocas horas se encontraba comprobando cómo estaba, atraída por una inexplicable necesidad de asegurarse de que seguía respirando, seguía presente, seguía siendo real. Había aceptado el pequeño cuenco de agua y los trozos de pan que ella le había ofrecido con la misma dignidad tranquila que había mostrado en la jaula, comiendo lenta y metódicamente, como si evaluara cuidadosamente cada bocado. Por la mañana había hecho varias observaciones sorprendentes. En primer lugar, el cachorro estaba mucho más limpio de lo que cabría esperar de un animal rescatado del carro de un comerciante. A pesar de los días, o posiblemente semanas, de confinamiento, su pelaje no mostraba signos de enmarañamiento ni suciedad. En todo caso, parecía brillar con luz propia, cada pelo perfectamente alineado y lustroso. En segundo lugar, se movía con una precisión que denotaba una excelente salud, en lugar de la enfermedad debilitante que había afirmado el comerciante. No había temblores en sus extremidades, ni respiración dificultosa, ni signos de los defectos congénitos que supuestamente lo habían hecho invendible. Y en tercer lugar, lo más inquietante de todo, parecía estar creciendo. Era sutil, tal vez no más de 1 pulgada de altura y unos pocos kilos de peso. Pero Aurelia estaba segura de que la criatura que la saludó esa mañana era más grande que la que había liberado de la jaula. No de forma drástica, pero lo suficiente como para hacerle cuestionar sus propias percepciones. «Buenos días», dijo mientras preparaba su escaso desayuno. «¿Has dormido bien?». El cachorro. Realmente tenía que pensar en un nombre para él. Levantó la cabeza de donde había estado descansando junto a la chimenea y la miró fijamente con esa inquietante mirada dorada. Entonces, para su total sorpresa, inclinó la cabeza en lo que solo podía interpretarse como un gesto de asentimiento. Aurelia casi deja caer el cuenco de madera que sostenía. «¿Acabas de...?», preguntó, estudiando su rostro en busca de alguna señal que le indicara que había imaginado el gesto. «¿Me entiendes?». Otro asentimiento, esta vez más deliberado. Aurelia se hundió en su única silla, con la mente dando vueltas. Había oído historias, por supuesto, leyendas de lobos dotados de una inteligencia inusual,
criaturas que existían en algún lugar entre los animales y los cambiaformas. Pero eso eran cuentos de hadas, mitos contados para entretener a los niños, que idealizaban los viejos tiempos en los que se suponía que la magia era más poderosa en el mundo. Sin embargo, este estaba sentado en su cocina y asintiendo a sus preguntas como si fuera lo más natural del mundo. ¿Cómo te llamas?, preguntó, y enseguida se sintió tonta. Aunque pudiera entenderla, no podía responderle con exactitud. El cachorro ladeó la cabeza, considerando la pregunta con evidente seriedad. Luego se levantó y se acercó a donde ella había dejado algunas cenizas del fuego de la noche anterior, esparcidas cerca de la chimenea. Con su pata y con cuidadosa precisión, comenzó a dibujar formas en el polvo gris. Aurelia se inclinó hacia adelante, sin atreverse apenas a respirar. Las marcas no eran arañazos aleatorios ni movimientos instintivos. Eran deliberadas, controladas, formando patrones que casi parecían letras, susurró con asombro. «Estás intentando escribir letras». Las formas eran toscas, obviamente limitadas por el hecho de trabajar con una pata en lugar de con los dedos, pero ella pudo distinguir lo que parecía ser una L, seguida de algo que podría haber sido una Y o una U. La tercera marca no estaba clara, pero la cuarta era sin duda una N. Lynn, supuso. ¿Te llamas Lynn? El cachorro Lynn se sentó sobre sus cuartos traseros y la miró con lo que ella solo podía describir como aprobación. Luego volvió a las cenizas y añadió cuidadosamente 2 letras más. X Lynx, susurró Aurelia. Te llamas Lynx. Era un nombre poco habitual para un lobo, pero de alguna manera le quedaba perfectamente. Había algo felino en la elegancia de sus movimientos, en la inteligencia calculadora de su mirada y en el nombre que evocaba a los grandes felinos de montaña. Poseía un aire de poder apenas contenido que la hacía desconfiar instintivamente, incluso cuando sentía el impulso de protegerlo. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, seguido de una voz que le heló la sangre. «Aurelia, abre. Sabemos que estás ahí. Marcus, el jefe de seguridad de la manada. El hermano mayor de Cassandra y el perro de ataque personal del Alfa». Su presencia en la puerta significaba problemas de la peor clase. Lynx se puso de pie al instante, con todo el cuerpo rígido por la tensión. Pero en lugar de acobardarse o esconderse, como cabría esperar de un animal joven, se colocó entre Aurelia y la puerta con el instinto protector de un guardián entrenado. «Quédate quieto», le susurró, y luego alzó la voz para dirigirse a su indeseable visitante. «Ya voy», abrió la puerta lo justo para mostrar su rostro, manteniendo el cuerpo en posición de bloquear la vista del interior a Marcus. Él estaba de pie en su pequeño porche, flanqueado por otros 2 agentes, con expresiones uniformemente hostiles. «Marcus», dijo ella, inyectando tanta calma en su voz como pudo. «¿En qué puedo ayudarte?» «Hemos recibido denuncias de robo», dijo sin preámbulos. «Concretamente, robos de propiedad de la manada». El corazón de Arya latía con fuerza contra sus costillas, pero se obligó a mantener una expresión neutra. «No estoy segura de entender. Ayer se vendió un bien valioso a alguien que no tenía derecho a comprarlo». Marcus se acercó, llenando el marco de la puerta con su corpulencia. «Se ha convencido al comerciante para que revele la identidad del comprador. Ayer compré provisiones en el mercado», dijo Aurelia con cautela. «Comida y artículos de primera necesidad, todos comprados legalmente con mi propio dinero, incluido un cachorro de lobo que pertenece a esta manada». Las palabras la golpearon como un golpe físico. Sabía que Lynx tenía algo especial. Pero si realmente pertenecía a la manada, ¿por qué lo habían abandonado en un carro de comerciantes? ¿Por qué nadie había venido a buscarlo hasta ahora? «Compré un cachorro enfermo a un comerciante ambulante», dijo, ciñéndose lo más posible a la verdad. 5 monedas por lo que él llamó mercancía dañada. Si el animal pertenece a otra persona, nunca se me informó de ello. La sonrisa de Marcus era fría como la escarcha invernal. «La ignorancia no es una excusa, Omega. El cachorro fue robado de las tierras de la manada hace 3 meses. El comerciante solo lo tenía en custodia hasta que pudiéramos organizar su recuperación. 3 meses. Si eso era cierto,
Lynx había estado separado de la manada desde que apenas había sido destetado. Pero algo en la explicación de Marcus no le cuadraba. ¿Por qué iban a utilizar a un comerciante externo para custodiar propiedad robada? ¿Por qué no la reclamaban ellos mismos? Estaría encantada de discutir una compensación por cualquier malentendido, dijo con cautela. Quizás podríamos hacerlo. La única compensación que exigimos es la devolución inmediata de la propiedad de la manada. Marcus la empujó para entrar en la cabaña antes de que ella pudiera detenerlo. Sus matones lo seguían de cerca. De repente, el pequeño espacio se sintió increíblemente abarrotado con 3 hombres grandes apiñados en él. Aurelia retrocedió hacia la chimenea donde Lynx había estado momentos antes, pero cuando lo buscó, no lo vio por ninguna parte. ¿Dónde está?, exigió Marcus, volcando sus escasos muebles con violencia despreocupada. ¿Dónde está el cachorro? No sé de qué estás hablando, dijo Aurelia, aunque sus ojos buscaban frenéticamente por la cabaña. ¿Cómo había desaparecido Link? No había ningún lugar donde esconderse en la única habitación. No había armarios ni alacenas lo suficientemente grandes como para ocultar siquiera a un lobo joven. No me mientas, Omega. Marcus la agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó moretones. Podemos olerlo. Ha estado aquí recientemente. Uno de los ejecutores, un hombre brutal llamado Kane, estaba examinando la zona cerca de la chimenea donde Lynx había escrito su nombre en las cenizas. «Jefe», llamó en voz baja. «Tiene que ver esto». Marcus soltó a Aurelia y se dirigió a grandes zancadas hacia donde Kane señalaba. Cuando vio las letras trazadas en el polvo, se quedó pálido. «No», susurró, «no puede ser». «¿Qué es?», preguntó el tercer ejecutor. «¿Qué pasa?». Marcus no respondió de inmediato. En cambio, se arrodilló junto a las marcas de ceniza y las estudió con la intensidad de un hombre que examina las pruebas de su propia sentencia de muerte. Cuando finalmente miró a Aurelia, su expresión había pasado de una cruel diversión a algo parecido al terror. «¿Dónde aprendiste a escribir estos símbolos?», preguntó. «Son letras», dijo Aurelia, con evidente confusión en su voz. «Lienix es un nombre». «No». Marcus se levantó lentamente, con movimientos cuidadosos y controlados. «Estas no son letras normales. Fíjate en la formación, las curvas y los ángulos específicos. Es una escritura antigua. El sistema de escritura formal utilizado por los antiguos linajes». Los antiguos linajes. Aurelia sintió cómo se le helaba el estómago. Había oído rumores sobre las antiguas familias, lichens, cuya herencia se remontaba a los orígenes mismos de su especie. Lobos cuyo poder era tan grande que las manadas modernas apenas podían comprender sus capacidades. Pero eso eran leyendas, historias que se contaban para asustar a los niños y recordarles su lugar en el orden natural. ¿Estás diciendo que el cachorro escribió eso?, preguntó Kane con escepticismo. Estoy diciendo que algo las escribió, algo que les enseñaron las antiguas familias. La voz de Marcus estaba tensa, con un pánico apenas controlado. Y si eso es cierto, entonces hemos cometido un terrible error al venir aquí. Un gruñido grave resonó en la cabaña, pareciendo provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El sonido era diferente a cualquier cosa que Aurelia hubiera oído antes, más profundo que el que podía producir cualquier lobo normal, con armónicos que hablaban de una edad y un poder más allá de la comprensión mortal. Los 3 ejecutores giraron en círculos tratando de localizar el origen del sonido, pero este seguía emanando de todo su alrededor, como si las propias paredes lo estuvieran produciendo. «Deberíamos irnos», susurró Kane. Ahora, pero Marcus parecía paralizado, con el rostro cada vez más pálido por segundos. «Si realmente es uno de ellos», dijo sin dirigirse a nadie en particular, «si las antiguas estirpes han regresado». El gruñido se intensificó y, de repente, el aire de la cabaña se volvió denso y opresivo. Aurelia sintió una presencia familiar envolviéndola como un manto protector y se dio cuenta con sorprendente claridad de que Lynx no había desaparecido en absoluto. Simplemente había decidido no dejarse ver. «Salid», dijo en voz baja, con una nueva autoridad en su voz. «Todos vosotros. Ahora». Marcus la miró con algo parecido al respeto por primera vez en su vida.
Luego asintió a sus hombres y se dirigió hacia la puerta. «Esto no ha terminado», dijo mientras se detenía en el umbral. «Sea lo que sea en lo que te has metido, Omega, es más grande de lo que crees. Y cuando el Alfa se entere de esto...» No terminó la amenaza, pero no era necesario. Las implicaciones eran lo suficientemente claras. Después de que se marcharan, Aurelia se hundió en su silla e intentó procesar lo que acababa de suceder. El aire volvió gradualmente a la normalidad y poco a poco, Lynx se materializó cerca de la chimenea, como si saliera de la propia sombra. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó ella, con una voz apenas superior a un susurro. Lynx se acercó a donde ella estaba sentada y apoyó su gran cabeza contra su rodilla. A través de ese contacto, ella sintió algo imposible, una calidez que parecía fluir directamente de su mente a la de ella, llevando consigo emociones y conceptos que no tenían palabras. Gratitud, protección, una promesa de que nunca volvería a enfrentarse sola al peligro. Y, bajo todo ello, una verdad que hizo que su corazón se acelerara con una mezcla de terror y euforia. La criatura que había salvado por 5 monedas de cobre no era un cachorro de lobo cualquiera. Era algo mucho más antiguo, mucho más poderoso y mucho más peligroso de lo que nadie podría haber imaginado. Y ahora, para bien o para mal, era suyo. Pasaron 3 semanas y los cambios en Lynx eran imposibles de ignorar. Lo que había comenzado como sutiles brotes de crecimiento se había acelerado hasta convertirse en algo que desafiaba las leyes naturales. Cada mañana, Aurelia se despertaba y lo encontraba notablemente más grande, con un cuerpo lleno de músculos que delataban una cuidadosa cría y una genética ancestral. Su pelaje había pasado de un gris tormenta a algo más parecido al carbón, atravesado por vetas plateadas que parecían moverse con la luz como mercurio vivo. Pero eran sus ojos los que realmente lo distinguían como algo fuera de lo común. El dorado se había intensificado hasta brillar como metal fundido, y en sus profundidades, Aurelia a veces vislumbraba una inteligencia tan vasta y antigua que le daba vértigo contemplarla. Ahora tenía el tamaño de un lobo adulto, a pesar de tener como mucho 4 meses de edad. Sus hombros le llegaban casi a la cintura cuando se ponía de pie a su lado, y su presencia había comenzado a afectar al aire que rodeaba su cabaña. Los pájaros ya no cantaban en los árboles cercanos a su casa. Los animales más pequeños se mantenían alejados de la zona. Incluso los insectos parecían reacios a acercarse, y Aurelia se estaba quedando sin comida. Sus escasos ahorros se habían agotado en la primera semana de alimentar a un lobo en rápido crecimiento con un apetito que parecía insaciable. Había empezado a saltarse sus propias comidas, dándole a Lynx las raciones más grandes, mientras se alimentaba de sobras y de las ocasionales bayas silvestres que podía recolectar en el bosque. No era sostenible, pero no podía evitar que le importara. Cada día con él era como un regalo, un sueño imposible que temía que se hiciera añicos si lo examinaba demasiado de cerca. Se había convertido en su compañero constante, su guardián silencioso y cada vez más el centro de todo su mundo. La comunicación entre ellos había evolucionado mucho más allá de simples gestos. De alguna manera, a través de métodos que ella no podía comprender, Lynx había aprendido a compartir sus pensamientos directamente con su mente. No con palabras, aunque eso aún parecía estar más allá de sus capacidades actuales, sino con imágenes y emociones tan vívidas que bien podrían haber sido palabras. A través de estos intercambios mentales, ella había aprendido fragmentos de su pasado, vislumbres de una enorme fortaleza de piedra escondida en lo profundo de montañas que ella no reconocía, recuerdos de otros lobos con marcas similares, criaturas de tal poder que la realidad parecía doblarse a su alrededor y que siempre aparecían en cada visión compartida como un hilo oscuro. La sensación de pérdida y separación que hablaba de una familia destrozada por fuerzas demasiado grandes para que una mente joven pudiera comprenderlas. Pero él nunca le mostró cómo había terminado en ese carro de comerciantes. Nunca reveló quién le había puesto el saco en la cabeza ni por qué habían afirmado que era mercancía dañada. Esos recuerdos permanecían encerrados, ocultos tras muros de dolor demasiado profundos para que él pudiera compartirlos. Esa mañana,
Mientras el otoño pintaba el bosque con tonos dorados y carmesí, Aurelia se sentó en los escalones de la entrada y observó a Lynx patrullar el perímetro de su pequeña propiedad. Sus movimientos habían adquirido una gracia depredadora que le cortaba la respiración, fluidos como el agua, silenciosos como las sombras, irradiando el tipo de poder controlado que hablaba de una cría de élite y un entrenamiento cuidadoso. Estaba tan absorta en estudiarlo que no se percató de la llegada de los visitantes hasta que estos ya estaban subiendo la colina hacia su cabaña. El Alpha Dominic avanzaba por el sendero con el porte seguro de un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. Detrás de él caminaban Marcus y otros 2 ejecutores, con expresiones serias y decididas. Pero fue la mujer que acompañaba al Alfa la que heló la sangre de Aurelia. La anciana Morgana, consejera espiritual de la manada y guardiana del antiguo conocimiento. Su presencia allí significaba que no se trataba de una visita casual. La anciana solo se ocupaba de asuntos de vida o muerte, profecías y leyes antiguas. Lynx apareció al lado de Aurelia antes de que ella se diera cuenta de que se había movido, con su enorme figura irradiando una amenaza protectora. El grupo que se acercaba se detuvo a 6 metros de distancia, claramente reacio a acercarse mientras él montaba guardia. «Aurelia vos», llamó el Alfa, con una voz que transmitía el peso de la autoridad absoluta. «Por orden del consejo de la manada, entregarás la criatura que tienes en tu poder para su examen y eliminación adecuados». ¿Eliminación? Aurelia se puso de pie, con una mano apoyada en la ancha cabeza de Lynx en busca de consuelo. ¿De qué estás hablando? La anciana Morgana dio un paso adelante, con sus ojos antiguos fijos en Lynx, con una intensidad que hacía que el aire a su alrededor pareciera espesarse. «Niña, no comprendes lo que has traído a nuestro territorio. Esa criatura tiene marcas que no deberían existir en esta era del mundo». «Solo es un lobo», dijo Aurelia, aunque las palabras le sabían a mentira en la lengua. «Míralo». La voz de Morana resonó como un latigazo. «Mira el entramado plateado de su pelaje, el patrón de marcas que cruza sus hombros. Son los distintivos de la estirpe de la casa Valderis. Una familia que fue destruida hace 300 años por crímenes contra el orden natural. La casa Valderis». El nombre resonó en la mente de Aurelia como una campana en una gran catedral. A través de su conexión con Lynx, sintió que él reaccionaba a las palabras con una compleja mezcla de reconocimiento, orgullo y profunda y duradera tristeza. «Incluso si eso fuera cierto», dijo Aurelia con cautela, «¿qué importa? Él no ha hecho nada malo». «¿Nada malo?» Marcus se rió con dureza. «La estirpe Valdrus fue exterminada por una buena razón. Se volvieron demasiado poderosos, demasiado ambiciosos. Comenzaron a verse a sí mismos como dioses entre lobos, exigiendo adoración y obediencia absoluta de las manadas inferiores. Eran tiranos», añadió el Alfa, con un tono que no admitía réplica, «monstruos que usaban sus habilidades para subyugar y controlar. Cuando finalmente fueron derrotados, toda la comunidad sobrenatural juró que nunca se permitiría que su linaje resurgiera». Aurelia sintió la respuesta emocional de Lynx ante estas acusaciones. No era ira ni negación, sino una profunda tristeza que hablaba de verdades más complejas que una simple condena. A través de su vínculo, ella percibió capas de historia y traición, de poder corrompido y nobles intenciones convertidas en algo oscuro. «Eso fue hace siglos», dijo ella. «Fuera lo que hubieran hecho sus antepasados, Lynx es inocente de sus crímenes». «¿Lynx?» Los ojos de la anciana Morgana se agrandaron. «Lo llamaste Lynx». Había algo en el tono de la mujer que hizo que a Aurelia se le erizara la piel, una mezcla de horror y terrible comprensión que hablaba de profecías cumplidas y antiguos temores hechos realidad. «¿Qué hay de malo en ese nombre?», preguntó Aurelia. En la lengua antigua, Lynx era el título que se le daba al heredero de Valdris, susurró Morgana. El sucesor elegido que heredaría todo el poder del linaje cuando alcanzara la mayoría de edad. Si esta criatura ha reclamado ese nombre. No terminó la frase, pero las implicaciones flotaban pesadamente en el aire entre ellas. «No cambia nada», dijo Alpha Dominic con firmeza. «La sangre de Vress es veneno para el mundo.
La criatura será destruida antes de que pueda alcanzar la madurez y reclamar su herencia completa. No. La palabra salió más aguda de lo que Aurelia pretendía, respaldada por una oleada de furia protectora que incluso la sorprendió a ella misma. No le haréis daño. No os lo permitiré. Los ojos del Alfa se entrecerraron. ¿Te olvidas de quién eres, Omega? Aquí no tienes autoridad. No tienes poder para desafiar la ley de la manada. Entonces cambia la ley, replicó Aurelia. O busca a otra Omega a la que intimidar, porque yo ya no te tengo miedo. Las palabras quedaron suspendidas en el repentino silencio como un desafío lanzado entre ellos. Aelia se sintió tan sorprendida como cualquiera por su propia audacia, pero la conexión con Link parecía estar dándole una fuerza que no sabía que poseía. «Chica tonta», gruñó Marcus, dando un paso adelante. «Apártate o te apartaremos nosotros», respondió Lynx de forma inmediata y devastadora. Avanzó como una sombra líquida, cubriendo la distancia entre ellos en un santiamén. Pero en lugar de atacar, se colocó directamente en el camino de Marcus y lo miró fijamente, con una mirada que parecía atravesarle el alma. Marcus trastabilló hacia atrás como si le hubieran golpeado físicamente y se le fue todo el color de la cara. Sus ojos, susurró. «Mira sus ojos». Aurelia siguió su mirada y se quedó sin aliento. Las iris doradas de Lynx brillaban ahora, iluminadas desde dentro por un fuego interior que las hacía parecer casi fundidas. Y en esa luz sobrenatural pudo ver algo imposible. Símbolos, escritura antigua fluyendo a través de sus pupilas como texto escrito en llamas líquidas. «La visión», susurró la anciana Morgana, «está manifestando la visión de Valdrose». «¿Qué significa eso?», preguntó Aurelia, aunque una parte de ella ya sabía que no quería oír la respuesta. «Significa que puede ver la verdad de las cosas», explicó Morgana, con voz cargada de temor. «El pasado, el presente y el futuro se desvelan ante él. Los secretos más profundos de cualquiera que se cruce con su mirada». Era esta habilidad la que hacía que el linaje Valdris fuera tan peligroso y temido. La mano del Alpha Dominic se movió hacia la hoja plateada de su cinturón, un arma diseñada específicamente para hacer frente a amenazas sobrenaturales. Razón de más para acabar con esto ahora, antes de que se haga lo suficientemente fuerte como para usar ese poder contra nosotros. Lynx dirigió su mirada ardiente hacia el Alfa, y Dominic se quedó paralizado en medio del movimiento. Durante largos segundos, los dos se miraron fijamente a través del espacio que los separaba. Depredador evaluando a depredador. Poder enfrentándose a poder. Entonces, algo cambió en la expresión del Alfa. El miedo se coló en los bordes de su confianza, seguido de algo que podría haber sido reconocimiento. «Imposible», susurró. «Se supone que estás muerta. Nos aseguramos de ello». Se interrumpió, pero no antes de revelar mucho más de lo que pretendía. Aelia sintió que las piezas encajaban con horrible claridad. «Lo sabías», dijo. «Sabías lo que era cuando Marcus vino aquí hace 3 semanas. Por eso querías que volviera». «La manada tiene una responsabilidad», comenzó Dominic. «Tú estuviste involucrado en lo que le pasó a su familia», continuó Aurelia, alzando la voz con furia. «Por eso estaba en el carro de ese traidor. Tú lo pusiste allí». El silencio del Alfa fue confirmación suficiente. A través de su vínculo con Lynx, Aurelia sintió una oleada de recuerdos tan poderosa que casi la hizo caer de rodillas. Las imágenes inundaron su conciencia. Una enorme fortaleza de piedra ardiendo bajo un cielo sin luna. Lobos con forma humana que llevaban las insignias de varias manadas trabajando juntos para destruir todo lo que encontraban. Y en medio de todo eso, un pequeño cachorro arrancado de los brazos de su madre moribunda y cargado en un carro por comerciantes a los que se había pagado para que se deshicieran de las pruebas. «Sois unos monstruos», susurró. «Era solo un bebé. Todos lo eran. Eran abominaciones», gruñó Marcus. «Criaturas cuya mera existencia amenazaba el equilibrio de la propia naturaleza». «No», dijo Aurelia, comprendiendo con claridad cristalina. «Eran amenazas para tu poder. Las antiguas líneas de sangre no se sometieron a la estructura moderna de la manada, ¿verdad? Recordaban cuando los lobos eran más de lo que tú los has convertido.
La anciana Morgana dio un paso adelante, con expresión grave. Niña, no entiendes nada de las fuerzas con las que estás jugando. El linaje Baldrus fue destruido por el bien de toda nuestra especie. Si esta criatura alcanza la madurez, si reclama toda su herencia, el mundo sobrenatural arderá. Bien, dijo Aurelia simplemente. Quizás sea el momento. Las palabras la sorprendieron incluso mientras las pronunciaba, pero las dijo con total convicción, mirando a los rostros aterrorizados de los líderes de la manada. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida sirviendo a un sistema diseñado para mantenerla impotente y atemorizada. La llamaban Omega como si fuera su nombre, como si su valor como persona pudiera reducirse a una sola palabra que definía su lugar en la parte inferior de su jerarquía. Pero allí, de pie junto a Lynx, sintiendo el increíble poder que irradiaba de él como el calor de una forja, comprendió que había otras formas de vivir, otras definiciones de fuerza y valor, que no dependían de la aprobación de aquellos que la consideraban menos que humana. «Entregarás a la criatura», dijo Alpha Dominic, con voz que adoptó el tono autoritario que exigía obediencia a los miembros de la manada. No es una petición. Aurelia sintió el poder del Alfa inundarla. Sintió la compulsión que debería haberla llevado a arrodillarse en señal de sumisión. Pero en lugar de abrumar su voluntad, pareció deslizarse sobre ella como el agua sobre una piedra. A través de su conexión con Lynx, estaba tomando prestada su inmunidad a tales manipulaciones mentales. «No», dijo con calma, «no lo haré». Su simple desafío provocó una onda de conmoción entre el grupo reunido. Los Omegas no se resistían a las órdenes de los Alfas. Era literalmente imposible. Su naturaleza los hacía incapaces de tal rebelión. A menos, por supuesto, que estuvieran protegidos por algo con un poder mayor que el de un Alfa. «Esto termina ahora», gruñó Dominic, desenvainando completamente su espada plateada. «Si no te rindes voluntariamente, te obligaremos por la fuerza». Se abalanzó hacia adelante con la velocidad mejorada de su naturaleza alfa, moviéndose más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir. Pero Lynx fue más rápido. El gran lobo interceptó la embestida de Dominic con fluida elegancia, atrapando la muñeca y las mandíbulas del alfa, que podrían haber aplastado una piedra. Pero en lugar de romper huesos y cortar arterias, Lynx aplicó la presión justa para detener el ataque sin causar daños permanentes. Una advertencia, no una ejecución. Dominic colgaba impotente del agarre de Lynx, con su arma plateada cayendo olvidada al suelo. Y en ese momento, con la máxima autoridad de la manada tan indefensa como un cachorro en las fauces de algo infinitamente más poderoso, el verdadero equilibrio de poder quedó claro para todos los presentes. «Creo que deberían marcharse», dijo Eria en voz baja. «Todos ustedes, y deben mantenerse alejados», dijo Lynx soltando al alfa y dando un paso atrás, sin apartar sus ojos dorados del rostro de Dominic. El mensaje era inequívoco. Esta clemencia era un regalo, no un derecho. La próxima vez podría no haber tanta moderación. «Esto no ha terminado», dijo Marcus mientras el grupo se retiraba colina abajo. «El consejo se enterará de esto. Enviarán cazadores. Que vengan», respondió Aurelia. «Estaremos preparados». Cuando se hubieron marchado, se dejó caer en los escalones de la entrada con las piernas temblorosas. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándola muy consciente de lo cerca que habían estado todos de la violencia. Si Lynx hubiera decidido defenderse de verdad, si hubiera utilizado todo el poder que fluía por su antigua estirpe, «No podemos quedarnos aquí», dijo en voz alta, más para sí misma que para él. «Volverán con refuerzos, armas de plata, tal vez incluso cazadores de fuera de la manada». Lynx se acercó a donde ella estaba sentada y apoyó su enorme cabeza en su regazo. A través de su conexión, ella sintió su respuesta. No era miedo ni resignación, sino algo que podría haber sido anticipación. Él estaba preparado para lo que fuera que viniera después. La pregunta era si ella también estaría preparada. Esa noche, mientras ella estaba sentada junto al fuego tratando de averiguar cómo un Omega podía desaparecer del territorio de la manada sin ser localizado en cuestión de horas, Lynx hizo algo sin precedentes. Habló. No a través de su conexión mental,
ni a través de imágenes y emociones, sino con palabras reales formadas por una garganta que estaba aprendiendo a articular sonidos humanos. Aurelia, dijo, con una voz profunda como un trueno lejano y áspera, por el esfuerzo de forzar sílabas desconocidas a través de sus cuerdas vocales lupinas. Es hora de volver a casa. Ella levantó la vista de su escaso equipaje y lo encontró mirándola con esos increíbles ojos dorados, en cuyo fondo aún parpadeaban símbolos como texto escrito con fuego. ¿A casa?, preguntó. ¿Dónde está ahora nuestro hogar? Su respuesta no llegó en forma de palabras, sino en una visión compartida tan vívida que le cortó la respiración. Montañas que rozaban el cielo, con sus cumbres coronadas de nieve eterna, valles ocultos donde crecían bosques antiguos en un silencio catedralicio, y elevándose desde el corazón de todo ello, una fortaleza de piedra negra que parecía tallada en los propios huesos de la tierra, la sede ancestral de la casa Valderris, el lugar donde residía el verdadero poder de Lynx, esperando a ser reclamado. «Sigue en pie», susurró ella con asombro. «Esperando», respondió él, una sola palabra que encerraba un significado que ningún lenguaje humano podía expresar plenamente. Aurelia miró a su alrededor, a su pequeña cabaña, el único hogar real que había conocido, por humilde y pobre que fuera. Luego miró a Lynx, esa increíble criatura que había decidido confiarle sus secretos, su poder, su propia vida. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó ella. Su respuesta fue un sonido que podría haber sido una risa si los lobos fueran capaces de tales expresiones. El viaje comenzó antes del amanecer, con nada más que la ropa que llevaba puesta y la comida que podía llevar en una pequeña mochila. Lynx la guió a través de bosques que ella nunca había visto, siguiendo caminos que parecían existir solo para él. A veces eran huellas de ciervos marcadas en la tierra por generaciones de uso. Otras veces eran rutas que desafiaban la lógica, líneas rectas a través de la maleza enmarañada que se abría ante ellos, como si el propio bosque reconociera el derecho de Lynx a pasar. Viajaron en un silencio agradable durante la mayor parte del trayecto, comunicándose a través de su vínculo mental cuando era necesario. Pero a medida que pasaban las horas y los puntos de referencia familiares de su antigua vida quedaban atrás, Aurelia comenzó a comprender que este viaje era algo más que simplemente escapar de la justicia de la manada. Lynx cambiaba con cada kilómetro que recorrían. Ella sentía que su poder se hacía más fuerte, más concentrado. Las habilidades sobrenaturales que se habían ido desarrollando a trompicones durante las últimas semanas comenzaban a estabilizarse, asentándose en patrones que hablaban de un entrenamiento ancestral y de un conocimiento heredado que se imponía. Al mediodía, cuando se detuvieron a descansar junto a un arroyo que ella no reconocía, él había vuelto a crecer. No solo físicamente, aunque su tamaño seguía aumentando a un ritmo imposible, sino también en presencia. El aire a su alrededor zumbaba con una energía apenas contenida, y ella se encontró luchando por sostener su mirada durante más de unos segundos seguidos. «¿Qué te está pasando?», le preguntó mientras compartían el último trozo de pan junto al agua corriente. «¿Recordando?», respondió él, con una pronunciación más clara, ahora que sus cuerdas vocales se habían adaptado a los patrones del habla humana. «Poder, llamadas al poder. Cuanto más nos acercamos, más me convierto». «¿En qué?». Sus ojos dorados se encontraron con los de ella con una intensidad que le hizo saltar el corazón. «En lo que nací para ser». Esa noche se refugiaron en una cueva que Lynx parecía conocer, a pesar de no haber estado nunca antes en esas montañas. Mientras Aurelia encendía una pequeña hoguera para calentarse y sentirse más cómoda, lo observó caminar por el perímetro de su campamento temporal con energía inquieta. Ahora era magnífico, fácilmente del tamaño de un caballo, e irradiaba un poder tan controlado que ella se sentía más segura en este desierto que nunca en la supuesta seguridad del territorio de la manada. Pero también había algo más creciendo en él, una distancia, una separación que antes no existía. «¿Sigues siendo tú?», le preguntó en voz baja mientras él se acomodaba junto al fuego. «Más yo mismo que nunca», respondió él, «pero también más de lo que era. ¿Seguirás necesitando de mí cuando lleguemos a tu hogar ancestral? ¿Cuando reclames toda tu herencia?». La pregunta salió más débil de lo que ella pretendía,
teñida del miedo que había estado creciendo en su corazón durante todo el día. Lynx se volvió para mirarla con una expresión tan humana que le cortó la respiración. En sus ojos, ella no vio la inteligencia ajena de un antiguo linaje, sino la misma gratitud y afecto que los había unido por primera vez. Aurelia, dijo él, pronunciando su nombre como si fuera una plegaria. Tú me salvaste cuando yo no era nada. Creíste en mí cuando yo no podía creer en mí mismo. Me alimentaste de tu propia boca cuando no tenías nada que compartir. Se acercó a ella y sintió el calor de su presencia envolviéndola como un abrazo protector. Soy Lynx de la casa Valderis, continuó, con una nueva armonía en la voz que hablaba de títulos, herencias y un poder más allá de la comprensión mortal. Pero antes que eso soy tuyo, y seré tuyo hasta que las estrellas se apaguen y las montañas se conviertan en polvo. Las lágrimas brotaron de sus ojos ante la feroz convicción de su voz. Incluso cuando seas lo suficientemente poderosa como para tener todo lo que quieras, a quien quieras, yo te quiero a ti, dijo simplemente. Te elijo a ti. No porque seas una omega sin otras opciones, sino porque tienes un corazón lo suficientemente valiente como para amar a un monstruo y un espíritu lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a aquellos que destruirían lo que no comprenden. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz tenía el peso de una profecía. Vamos a cambiarlo todo, Aurelia. Las antiguas líneas de sangre resurgirán, pero esta vez no gobernarán mediante el miedo. Recordarán lo que significa proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Y tú serás el puente entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Mientras se dormía esa noche, rodeada por el calor de Lynx, Aurelia sintió que el futuro se desplegaba ante ellos como una bandera al viento. Habría desafíos por delante, fuerzas que intentarían impedirles llegar a su destino, pero también habría maravillas más allá de su capacidad de imaginación. Había salvado a un cachorro de lobo por 5 monedas de cobre. A cambio, él le iba a dar el mundo. La fortaleza ancestral de Valderis se alzaba en el corazón de la montaña como algo tallado en el sueño de un titán. Aurelia se situó al borde del valle escondido, con su aliento formando nubes plateadas en el aire enrarecido, y contempló las paredes de piedra negra que parecían absorber la luz de la mañana en lugar de reflejarla. Las torres se retorcían hacia el cielo en espirales imposibles, con sus cimas coronadas por estructuras cristalinas que captaban y refractaban la luz del sol en patrones que le hacían llorar los ojos al seguirlos. Era lo más hermoso y aterrador que había visto jamás. ¿Cómo es que sigue en pie?, susurró, con una voz apenas audible por encima del viento que aullaba entre los picos que los rodeaban. Si tu familia fue destruida hace 300 años, Stone lo recuerda, respondió Lynx, con una voz ahora completamente humana a pesar de la forma lupina que mantenía. Durante la última semana de viaje, su capacidad para hablar se había desarrollado al mismo ritmo imposible que todo lo demás en él, y algunas piedras son más antiguas que el rencor de los lobos. Había vuelto a crecer durante su aproximación final a las montañas, y ahora su complexión era tan enorme que Aurelia apenas le llegaba al hombro cuando caminaba a su lado. Pero fueron los cambios en su porte los que realmente marcaron su transformación. La criatura juguetona y agradecida que ella había rescatado seguía ahí, bajo la superficie, pero ahora se superponía a ella algo majestuoso y antiguo, una presencia que hablaba de linajes que se remontaban a los albores de su especie. Las vetas plateadas de su pelaje se habían extendido y profundizado, formando patrones complejos que parecían cambiar y fluir cuando ella no los miraba directamente. Y sus ojos se habían convertido en ventanas a las profundidades del poder y el conocimiento que la mareaban al contemplarlos. Sin embargo, cuando él la miraba, ella seguía viendo la misma devoción que los había unido al principio. En todo caso, sus sentimientos hacia ella se habían intensificado, a medida que su verdadera naturaleza se afirmaba, como si su creciente poder solo le hiciera más consciente de lo que su bondad había significado para él. ¿Cómo entramos?, preguntó ella, estudiando las paredes escarpadas que rodeaban la fortaleza. No había ninguna entrada visible, ningún camino o sendero que condujera a unas puertas que les permitieran entrar.
Link se acercó a una sección de la pared del valle que parecía no haber sido marcada por ninguna construcción humana. Pero al acercarse, unos símbolos comenzaron a brillar bajo sus patas. Se trataba de una antigua escritura tallada tan profundamente en la piedra que había sobrevivido a siglos de intemperie y abandono. Lynx de la casa Valdris, dijo formalmente, con una voz que parecía resonar en los huesos mismos de la montaña. Último heredero de la corona del norte, guardián de las antiguas leyes, guardián de la magia profunda, he regresado para reclamar mi herencia. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Un zumbido armónico que pasó de ser un temblor apenas perceptible a una sinfonía de piedra y tierra. Los símbolos bajo las patas de Lynx ardieron con fuego plateado, extendiéndose hacia afuera en intrincadas redes que se trazaban a través del suelo del valle como venas de luz estelar líquida. Entonces, con un sonido como si el mundo entero tomara una profunda inspiración, la montaña se abrió. Una sección de lo que parecía ser piedra sólida se plegó hacia adentro, revelando un túnel revestido con el mismo material negro que las paredes de la fortaleza. La luz floreció en su interior. No era el resplandor intenso de las llamas o la iluminación eléctrica, sino algo más suave y etéreo, como si las propias piedras se alegraran de dar la bienvenida a su señor que regresaba. «La montaña te reconoce», susurró Aurelia con asombro. «La montaña y yo somos viejos amigos», respondió Lynx con un tono de humor en su voz. «Mis antepasados no se limitaron a construir su fortaleza aquí. Se convirtieron en parte de ella, y ella se convirtió en parte de ellos». Mientras caminaban por el túnel que conducía al corazón de la montaña, Aurelia comenzó a comprender lo que quería decir. Las paredes que los rodeaban no eran simplemente piedra tallada. Eran arquitectura viva que respondía a la presencia de Lynx con sutiles cambios de color y textura que denotaban conciencia e inteligencia. Venas de cristal recorrían la roca negra, pulsando con una luz suave que parecía coincidir con el ritmo de los latidos de su corazón. «¿Cuántos erais?», preguntó ella, pasando los dedos por una pared que se sentía cálida al tacto, a pesar de estar enterrada en lo profundo de la montaña. «Antes de que las otras manadas destruyeran a tu familia, no tantos como temían», dijo Link en voz baja. «Quizás 50 adultos y otros 30 niños. Nunca fuimos numerosos. Nuestra estirpe cambió la cantidad por la calidad, criando para obtener poder en lugar de población. Y ahora solo quedas tú. Ahora solo quedo yo». Las palabras transmitían una soledad tan profunda que le dolía el pecho. La última de una estirpe que remontaba su herencia a los primeros lobos que aprendieron a pensar, hablar y soñar con algo más que la simple supervivencia. Salieron del túnel a una vasta cámara circular que dejó sin aliento a Aurelia. El espacio era lo suficientemente grande como para albergar una catedral, con paredes que se elevaban hasta alturas que se perdían en las sombras por encima de ellos. Pero fue el contenido de la cámara lo que realmente la dejó atónita. Libros, miles y miles de libros. Sus lomos brillaban con la misma suave iluminación que había guiado su camino, dispuestos en estanterías que se elevaban en espirales imposibles por las paredes, desafiando la gravedad. «El archivo», explicó Lynx con voz reverente. «El conocimiento acumulado de 3000 años de licantropía, magia, política, genealogías, profecías y secretos que podrían remodelar el mundo sobrenatural si cayesen en manos equivocadas». Aurelia se giró lentamente, tratando de abarcar con la vista el alcance de la colección. «Por eso querían destruir a tu familia, ¿verdad? No porque fuerais tiranos, sino porque sabíais demasiado. El conocimiento es poder», asintió Lynx. «Y el poder que no está controlado por la jerarquía existente se considera una amenaza que hay que eliminar». Se dirigió al centro de la sala, donde un estrado elevado albergaba lo que parecía ser un altar tallado en un único cristal macizo. La superficie de la piedra estaba cubierta por la misma escritura antigua que había abierto la montaña. Pero estos símbolos eran diferentes de alguna manera, más profundos, más complejos, vibrando con una energía apenas contenida. «El corazón de la casa», dijo Link,
con voz que adoptaba un tono formal, donde el poder de cada generación se transmitía de padres a hijos, donde los recuerdos y habilidades de nuestros antepasados esperaban a ser reclamados por su heredero. ¿Es eso lo que ocurre ahora?, preguntó Aurelia, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. ¿Reclamas tu herencia y te conviertes en qué? ¿Un dios entre lobos? Link se volvió para mirarla, con sus ojos dorados llenos de dulzura a pesar del poder que ardía en ellos. Me convierto en lo que siempre estuve destinado a ser. Pero Aurelia se acercó, bajando su enorme cabeza hasta quedar a la altura de sus ojos. Necesito que entiendas algo. Lo que suceda aquí me cambiará. No en mis sentimientos hacia ti. Esos nunca cambiarán. Pero en mis capacidades me convertiré en algo que existe más allá de los límites normales de la sociedad licántropa. Algo que las otras manadas intentarán destruir de nuevo. Algo a lo que temerán desafiar directamente, corrigió, pero también algo que pasarán cada momento conspirando para socavar. La vida que hemos vivido durante los últimos meses, escondiéndonos, huyendo y fingiendo ser menos de lo que somos. Eso se ha acabado. A partir de este momento, seremos objetivos constantes. Aurelia miró a su alrededor, a la biblioteca imposible, a la arquitectura viva que respondía a la presencia de Lynx como un sirviente fiel, al altar donde un poder más allá de la imaginación esperaba ser reclamado. Luego volvió a mirarlo a él, a esta criatura que había pasado de ser un cachorro asustado a convertirse en algo legendario en cuestión de meses. He sido un objetivo toda mi vida solo por ser una omega, dijo en voz baja. Al menos esta vez, estaré junto a alguien que puede protegernos a los dos. Su respuesta fue un sonido que podría haber sido una risa si los lobos fueran capaces de tales expresiones. ¿Protegerte? ¿A Aurelia? Cuando esto termine serás mucho más peligrosa que yo. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder directamente, se acercó a uno de los estantes inferiores y extrajo con cuidado un volumen encuadernado con lo que parecía alambre de plata y cuero azul medianoche. Cuando se lo llevó, ella pudo sentir el poder que irradiaba el libro, como si las palabras que contenía estuvieran vivas y ansiosas por ser leídas. La crónica de los vínculos, explicó él. El registro de todas las uniones significativas en la historia de Valderís, todas las parejas elegidas, todas las alianzas forjadas, todas las asociaciones que dieron forma al destino de nuestro linaje. Aurelia abrió el libro con manos temblorosas y encontró página tras página de elegante escritura que detallaba relaciones que abarcaban siglos. Algunas eran acuerdos políticos, otras uniones por amor, pero todas estaban documentadas con meticuloso cuidado y evidente respeto por las personas involucradas. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó ella. Porque necesitas entender lo que está a punto de suceder. Lynx se acercó a ella, su presencia cálida y tranquilizadora, incluso cuando sus palabras le provocaron un escalofrío. Cuando reclame mi herencia, cuando el poder de mis antepasados fluya a través de mí y despierte habilidades que han estado dormidas en mi sangre, se creará un vínculo entre nosotros. No solo la conexión emocional que ya compartimos, sino algo más profundo, algo permanente. ¿Qué tipo de vínculo? El tipo que convierte a dos seres separados en algo más grande que la suma de sus partes. Su voz se volvió suave, casi reverente. El linaje Valderís no mantuvo su poder solo a través de la fuerza. Aurelia, lo mantuvimos a través de asociaciones. Cada heredero encontró su complemento, su equilibrio perfecto. Alguien cuyas fortalezas cubrían sus debilidades, cuyo corazón anclaba su poder en la sabiduría en lugar de en la ambición. Comenzó a comprender, junto con una oleada de miedo que no tenía nada que ver con el peligro físico. Estás diciendo que me convertiría en alguien como tú. Poderosa. Estoy diciendo que ya eres como yo, corrigió con delicadeza. Solo que aún no lo sabes. ¿Por qué crees que una omega fue capaz de ver a través de los engaños que engañaron a toda una manada? ¿Por qué fuiste el único que pudo tocarme sin miedo cuando estaba escondida en el carro de ese traidor? ¿Por qué mi poder se ha sentido atraído por el tuyo desde el momento en que nos conocimos? Aurelia miró la crónica,
las historias de las alianzas que habían dado forma a la historia de los lyánthropos durante milenios. No soy especial, susurró. No soy nadie, una cambiaformas fracasada que ni siquiera puede transformarse correctamente. Eres la pieza que le faltaba a mi alma, dijo Link con sencillez. Y yo soy la llave que desbloqueará todo lo que estabas destinada a hacer. Volvió al altar de cristal y la miró con una expresión que era a la vez una invitación y una pregunta. La elección es tuya, Aurelia. Siempre tuya. Puedes marcharte ahora y me aseguraré de que tengas un lugar seguro donde vivir, lejos de cualquiera que pueda hacerte daño. Pero si te quedas, si decides permanecer a mi lado mientras reclamo mi herencia, entonces no habrá vuelta atrás. Te convertirás en algo que el mundo no ha visto en 300 años. ¿Qué sería eso exactamente? La señora de la casa Valderís, mi compañera en el poder y en el corazón, el puente entre los antiguos linajes y el nuevo mundo que deben aprender a navegar. Aurelia cerró la crónica y la dejó cuidadosamente a un lado, con las manos ya sin temblar. El miedo seguía ahí, pero debajo ardía algo más fuerte. Una sensación de justicia, de destino que por fin encajaba después de toda una vida sintiendo que estaba interpretando un papel equivocado en la historia de otra persona. Si hago esto, dijo lentamente, ¿qué pasará con las personas que nos trataron a ambos como monstruos? Los líderes de la manada que querían matarte antes de que pudieras amenazar su autoridad. La sonrisa de Lynx era tan cortante como el viento invernal. Les recordaremos lo que significa enfrentarse a las antiguas estirpes, y luego construiremos algo mejor sobre las ruinas de sus fracasos. No era exactamente una promesa de venganza, pero se acercaba lo suficiente como para satisfacer la parte de su corazón que había sido herida, rechazada y degradada durante demasiado tiempo. «Enséñame lo que tengo que hacer», dijo. El ritual era diferente a todo lo que Aurelia hubiera podido imaginar. Lynx se acercó al altar de cristal con movimientos que hablaban de ceremonias recordadas en la sangre y los huesos. El conocimiento ancestral despertaba a medida que se acercaba a la fuente del poder de su familia. Los símbolos tallados en el cristal comenzaron a brillar cuando se acercó a ellos, pulsando con ritmos que parecían coincidir con los latidos de su propio corazón. «Pon tus manos aquí», le indicó, señalando una sección del altar donde la piedra estaba desgastada por generaciones de contacto. «Y sea lo que veas, sea lo que sientas, no te apartes. El poder tiene que reconocerte como elegida voluntariamente, no reclamada por la fuerza». Aurelia presionó las palmas contra el cristal y jadeó cuando la energía comenzó a fluir inmediatamente por sus brazos. No era doloroso exactamente, pero era abrumador, como estar atrapada en un río de luz estelar líquida que llevaba consigo los recuerdos y las experiencias de innumerables vidas vividas al servicio de algo más grande que la ambición personal. Vio a los antepasados de Baldur a lo largo de los siglos, cada generación añadiendo su sabiduría y fuerza al legado que Lynx estaba a punto de heredar. Guerreros y eruditos, sanadores y líderes, todos unidos por un entendimiento común de que el verdadero poder no provenía de la dominación, sino de la protección de aquellos que no podían protegerse a sí mismos. «Ahora», dijo Link, con su voz resonando extrañamente en la vasta cámara, «ahora reclamo lo que siempre fue mío». Se levantó sobre sus patas traseras y colocó sus enormes garras en el altar junto a las manos de ella. En el momento en que sus pieles tocaron el cristal simultáneamente, el mundo explotó en luz. El poder los atravesó a ambos con la fuerza de un tsunami, llevando consigo habilidades y conocimientos que ninguna mente mortal debería haber sido capaz de contener. Aurelia sintió que su conciencia se expandía, tocando pensamientos y recuerdos que pertenecían a linajes que se remontaban a los orígenes mismos de la civilización de Lyanthrop. De repente comprendió por qué las otras manadas temían a la familia Baldris, no porque fueran tiranos, sino porque recordaban lo que habían sido los lobos antes de que la política y la jerarquía los redujeran a pálidas sombras de su verdadero potencial. A través del torrente de recuerdos heredados, sintió que los vínculos a su lado cambiaban. Su forma lupina se disolvió y se reformó. Los huesos se alargaron y se remodelaron,
hasta que su cuerpo alcanzó finalmente el equilibrio perfecto entre la inteligencia humana y el instinto lobuno. Cuando la transformación se completó, se situó a su lado como un hombre, alto y de complexión poderosa, con el pelo del color de las tormentas invernales y los ojos que enmascaraban la profundidad de una sabiduría ancestral. Pero fueron los cambios en ella misma los que realmente le dejaron sin aliento. El lobo que había estado durmiendo en su sangre desde su nacimiento, finalmente despertó. No con la violenta lucha que recordaba de su fallida transformación años atrás, sino con la suave certeza de que algo finalmente había vuelto a casa. Sintió que sus sentidos se agudizaban, su conciencia se expandía, su propia presencia en el mundo pasaba de ser presa a depredadora. Cuando la luz finalmente se desvaneció y pudo ver con claridad de nuevo, se encontró mirando sus manos con asombro. Parecían no haber cambiado, pero podía sentir el poder fluyendo a través de ellas. No solo la fuerza y la velocidad mejoradas de la transformación en licántropo, sino algo más profundo, algo que hacía que el aire a su alrededor respondiera a su voluntad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lynx, con su voz humana transmitiendo la misma calidez que ella recordaba de su conexión mental. Aurelia probó su nueva conciencia, maravillándose de la forma en que de repente podía percibir capas de realidad que antes le habían sido invisibles. La energía fluía a través de todo, la piedra viva de la fortaleza, los antiguos libros que los rodeaban, la propia montaña, y ella podía tocar esos flujos, dirigirlos, moldearlos según sus necesidades. Poderoso, dijo con sinceridad, terriblemente poderoso. Y hermoso, añadió él acercándose. Eres absolutamente hermosa, dijo él. Ella se miró y se quedó sin aliento. Sus sencillas ropas de viaje se habían transformado en prendas que parecían tejidas con sombras y luz de estrellas, perfectamente ajustadas a su cuerpo y brillando con su propio resplandor interior. Su cabello se había alargado y oscurecido, cayendo en ondas que captaban y reflejaban una luz que no estaba realmente allí. Y cuando vio su reflejo en la superficie pulida del altar, vio unos ojos que brillaban con el mismo fuego dorado que los de Lynx. «Encajamos», dijo ella con asombro. «Nos complementamos», la corrigió él. «Dos mitades de un todo perfecto». La verdad de sus palabras resonó a través de su vínculo reforzado. Ya no era solo una conexión emocional, sino algo que se acercaba a la verdadera telepatía. Podía sentir sus pensamientos rozando los suyos. Su alivio, su alegría y su feroz amor protector la calentaban por dentro. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó ella. «¿Nos quedamos aquí? ¿Construimos una nueva casa en Valdrus, aislados, hasta que el mundo se olvide de que existimos?» Link negó con la cabeza, con una sonrisa en los labios. «Ahora nos vamos a casa, de vuelta al territorio de Silver Pine, de vuelta a la manada que intentó destruirnos antes de que pudiéramos convertirnos en lo que estábamos destinados a ser. Eso suena peligroso. Es peligroso». Él asintió alegremente. «Pero también es necesario. Las antiguas líneas de sangre no pueden permanecer ocultas para siempre, Aurelia. El mundo sobrenatural está cambiando, evolucionando hacia algo que requerirá la sabiduría y la fuerza que poseían nuestros antepasados. Y alguien tiene que recordar a los actuales líderes lo que se han estado perdiendo». Pensó en el Alpha Dominic y sus ejecutores, en la anciana Morgana y su miedo al poder que no se podía controlar, en todos los lobos que la habían descartado por considerarla inútil simplemente porque no podía transformarse correctamente. «Cuando dices recordárselo», dijo con cautela, «¿qué tienes exactamente en mente?» La sonrisa de Link se amplió, revelando unos dientes que quizá eran demasiado afilados para unos rasgos completamente humanos. «Una demostración», dijo él, «algo que dejará muy claro que las viejas costumbres están a punto de cambiar drásticamente». «¿Alguien saldrá herido?» «Solo su orgullo», le aseguró él, aunque sospecho que eso ya será bastante doloroso. Aya miró por última vez alrededor del archivo, a la sabiduría acumulada de 3 milenios, conservada en piedra viva y luz cristalina. Mañana dejarían atrás este santuario y volverían a un mundo que había intentado destruirlos a ambos. Pero no volverían como los refugiados asustados
que habían huido a las montañas semanas atrás, volverían como algo que el mundo sobrenatural no había visto en 3 siglos. Una pareja unida de las antiguas líneas de sangre que llevaba consigo poderes que podrían remodelar los cimientos mismos de la sociedad Lyanthrop. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en darse cuenta de a qué se enfrentan?, preguntó ella. Lynx consideró la pregunta seriamente. Unos 30 segundos después de entrar en el territorio, respondió. Quizás menos. ¿Y cuánto tiempo pasará después de eso antes de que intenten matarnos de nuevo? Unos 31 segundos, respondió alegremente. Pero para entonces será demasiado tarde para que lo consigan. Mientras se preparaban para abandonar la fortaleza que los había acogido y transformado, Aurelia sintió una profunda sensación de plenitud que se apoderaba de ella. Por primera vez en su vida, sabía exactamente quién era y qué debía hacer. Era la señora de la casa Baldrus, compañera y complemento del último heredero de un antiguo linaje, y juntos iban a cambiarlo todo. Empezando por la manada que había cometido el error de pensar que 5 monedas de cobre podían comprar la lealtad de una leyenda. 3 días después, se encontraban de nuevo en el límite del territorio de Silverpine. Pero todo había cambiado. Donde antes un omega destrozado y un cachorro asustado habían huido con la desesperada esperanza de sobrevivir, ahora se encontraban 2 seres cuya presencia parecía alterar la realidad a su alrededor. Lynx había aprendido a moderar su apariencia, adoptando forma humana, pero dejando entrever su verdadera naturaleza. Los 2 ojos brillantes, los 2 rasgos perfectos, el aura de poder controlado que hacía que los pequeños animales se callaran en su presencia. Aurelia había experimentado su propia transformación, aunque la suya era más sutil. A simple vista, parecía la misma mujer que se había marchado, quizás un poco más segura de sí misma, un poco más elegante, pero reconociblemente ella misma. Solo cuando alguien la miraba directamente a los ojos podía vislumbrar la profundidad que ahora se ocultaba en ellos. La antigua sabiduría que había despertado al unirse a las antiguas líneas de sangre. ¿Estás lista?, preguntó Lynx mientras contemplaban el asentamiento de la manada que se extendía bajo ellos. Aurelia sonrió sintiendo el poder fluir por sus venas como luz estelar líquida. He estado lista toda mi vida. Juntos, bajaron la colina hacia sus antiguas vidas, llevando consigo el futuro de la civilización Lyanthrop. Detrás de ellos, la montaña observaba con aprobación cómo sus hijos finalmente llegaban.